La chica con curvas devolvió la billetera de un extraño, nunca supo que él era el jefe de la mafia. La llamada llegó a las 11:17 de un martes por la noche, y Madison Brooks supo antes de contestar que algo estaba mal. No por el número, que Madison no reconocía. No por la hora, pues Madison siempre estaba despierta a esa hora, contando el intervalo entre la última medicación de Tyler y la siguiente. Era otra cosa, una calidad de terror que había estado asentada en el pecho de Madison desde el momento en que se alejó de ese edificio 3 semanas atrás. Algún instinto animal para el que Madison no había tenido vocabulario en ese momento. Madison contestó. «Tenemos a tu hermano», dijo una voz sin cara, sin calor, sin nada excepto la fría certeza de alguien que había hecho esto antes. «Y si le dices a alguien, a cualquiera, lo que encontraste en esa cartera, no lo volverás a ver». El mundo quedó en silencio. La mano de Madison se apretó en el teléfono. Los ojos de Madison se movieron hacia la puerta del cuarto de Tyler, abierta, la cama vacía. La cartera. Madison no le había dado importancia. Madison había hecho lo correcto. Madison siempre hacía lo correcto, porque simplemente era quien era, incluso cuando lo correcto le costaba todo. Madison Brooks había entendido la aritmética del sacrificio desde que tenía 19 años. Ese fue el año en que el diagnóstico de cáncer del padre de Madison pasó de ser un capítulo manejable al capítulo final. El año en que la carta de aceptación a la facultad de veterinaria estaba sobre la encimera de la cocina mientras Madison registraba la retirada de la solicitud, porque alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que trabajar. Alguien tenía que aprender cada detalle del horario de medicamentos cardíacos de Tyler, llevarlo a las citas y sostenerle la mano en las salas de espera que siempre olían igual. Madison tenía 24 años. Tyler tenía 16, brillante y gracioso, y vivía con una enfermedad cardíaca congénita que requería el tipo de atención médica que tenía una manera de consumirlo todo. Ahorros, planes, la cómoda ficción de que las cosas eventualmente mejorarían. Madison trabajaba de día como cajera en el supermercado Whitmore en la esquina de Alsted y la 43, donde las luces fluorescentes parpadeaban y el gerente olvidaba el nombre de Madison cuando era tiempo de aumentos, pero lo recordaba perfectamente cuando necesitaba que Madison cubriera un turno. Madison trabajaba por las tardes entregando víveres a los residentes mayores del barrio. La señora Palek, que guardaba el talón de cada hogaza de pan para Madison. El señor Jablonski, que pagaba exactamente el 40% de la tarifa en efectivo y se negaba a explicar por qué. Pequeños actos de generosidad que Madison recibía con genuina gratitud, transmitiéndolos hacia adelante cuando podía de maneras tan silenciosas que nadie pensaba en adjuntar el nombre de Madison a ellos. Madison no era hermosa en las formas que el mundo seguía decidiendo recompensar. Madison era de figura llena, cálida de la manera que la gente describía como accesible cuando querían decir algo más complicado. Con rizos color caramelo que nunca se comportaban del todo y ojos avellana que sostenían una firmeza que otros a veces encontraban desconcertante. La firmeza de alguien que había mirado muy malas noticias muchas veces y siguió de pie. La ciudad de Chicago no le prestaba particular atención. Madison se movía a través de la ciudad como el agua a través de la piedra. Presente, persistente, inadvertida. Madison había hecho las paces con la invisibilidad. Lo que no había hecho las paces era con la idea del sufrimiento incesante por falta de recursos que Madison no podía alcanzar. Y así en un ordinario martes por la tarde de octubre, en lugar de ir a casa después de un doble turno, Madison tomó la ruta larga por el Parque Meridien, por la quietud de los 30 minutos sin que nadie la necesitara. Y encontró junto a un banco del parque en el lavado ámbar de una farola una cartera que cambiaría todo. Era el tipo de cartera que no tenía ningún negocio estando en un banco de un parque de Chicago. Cuero italiano, color cognac oscuro, pesada de una manera que hablaba no solo de efectivo, sino de la densa arquitectura acumulada de una vida que operaba en una altitud completamente diferente a la de Madison. Madison la recogió reflexivamente, de la misma manera en que habría recogido un guante caído o el sombrero de un niño, y la abrió para encontrar una identificación. Daniel Romano, consultor de inversiones. Debajo de la identificación, una fotografía de una mujer que lucía como la abuela de alguien, sonriendo en una mesa llena de personas. Una nota escrita a mano en papel crema doblada en cuartos. Y efectivo, una cantidad de efectivo que sacó el aliento de Madison suave y completamente. Madison se quedó de pie en el parque por un largo momento. Madison no lo contó. Madison se dijo a sí misma después que no contarlo era importante, que si Madison hubiera puesto un número al asunto,
el cerebro de Madison podría haber construido un argumento que Madison no habría podido ganar. En cambio, Madison cerró la cartera, memorizó la dirección de la tarjeta de visita metida en el bolsillo lateral, y caminó 12 manzanas en el frío de octubre para devolverla. El edificio era tranquilo, de fachada de cristal, completamente anodino desde la calle. Un edificio de oficinas de la manera en que ciertos edificios de oficinas son edificios de oficinas, hasta que uno nota que los hombres en el escritorio en el vestíbulo tienen la quietud particular de personas entrenadas para la violencia. Dos de ellos dieron un paso al frente cuando Madison empujó la puerta. «Busco al propietario de esta cartera», dijo Madison, levantándola antes de que pudieran hablar. «Tiene una tarjeta de dirección adentro. La encontré en el Parque Meridian hace aproximadamente una hora». El más alto de los dos guardias miró la cartera, luego a Madison, luego más allá del hombro de Madison hacia la entrada del vestíbulo, como si evaluara si Madison era una distracción para algo peor que llegaba detrás. «Déjela con nosotros», dijo el guardia. «Preferiría dársela directamente al señor Romano», dijo Madison amablemente. «Hay efectivo adentro, y me sentiría mejor si el señor Romano confirma que todo está ahí. No lo conté, así que no puedo verificar la cantidad. Pero puede dármela directamente». La voz vino del ascensor, baja, controlada, el tipo de voz que llegaba a un cuarto antes de que lo hiciera la persona. Damián Romano entró al vestíbulo, y el primer pensamiento de Madison, más tarde, fue que todo en Damián era una contradicción. Damián estaba vestido simplemente para un hombre que claramente poseía cosas complicadas. Damián miraba a Madison directamente de una manera que la mayoría de las personas no hacía. No con agresión, sino con una calidad de atención que hacía que el aire se sintiera diferente. Damián se detuvo a 3 pies de distancia y miró la cartera en la mano extendida de Madison. «Señor Romano», dijo Madison, «encontré esto en el Parque de Meridian. No la abrí más allá de encontrar la identificación y la dirección. Todo debería estar ahí». Damián la tomó, la miró a Madison, no dijo nada durante un latido, luego 2. «Gracias», dijo Damián. Eso fue una cosa honesta de hacer. Damián se giró hacia el hombre en el escritorio. «Tráiganle un sobre». «No, gracias», dijo Madison de inmediato. Damián la miró de vuelta. «Es una recompensa. Hay una cantidad significativa de efectivo». «Lo sé», dijo Madison. Podía decirlo por el peso. Madison logró una pequeña y cansada sonrisa. «No quiero recompensa, señor Romano. Quiero que tenga más cuidado. Porque la próxima persona que la encuentre puede tener un mes más difícil que yo y una conciencia menos obstinada». Madison ajustó la bolsa en el hombro. «Buenas noches». Madison salió del vestíbulo y de vuelta hacia el frío de Chicago. Y Damián Romano se quedó en el cuartel general sosteniendo una cartera que contenía una memoria USB con evidencia capaz de destruir al subjefe más confiable de Damián, mirando la puerta por la que la persona más honesta que Damián había encontrado en 10 años acababa de desaparecer. Damián no le había dicho que la memoria USB estaba ahí. Madison no había sabido que debía buscarla. Pero el subjefe, un hombre llamado Carver, que había pasado 3 años construyendo silenciosamente una red de traiciones dentro de la organización Romano, había estado viendo la grabación de seguridad del vestíbulo. Carver había visto exactamente lo que necesitaba ver para hacer un catastrófico error de cálculo. Carver asumió que Madison había copiado la memoria USB. Cuando Madison finalmente supo el verdadero nombre de Damián, no de Damián sino de un artículo de noticias en la pantalla del teléfono a las 2 de la madrugada, 3 días después de la llamada sobre Tyler, cuando Madison se quedaba sin tiempo y sin opciones, Madison se quedó completamente quieta durante varios minutos. Luego llamó al número que Damián le había proporcionado ese mismo día a través de un intermediario. Damián había llegado primero, Madison se dio cuenta, silenciosamente a través de canales que Madison no había entendido que eran canales en absoluto. «¿Sabías quién era yo antes de que te llamara?», dijo Madison cuando Damián contestó. «Sí», dijo Damián. Sin disculpa, sin actuación de una. «¿Y sabías que había algo en esa cartera más allá del efectivo?». Una pausa. «Sí. Y ahora alguien tiene a mi hermano porque cree que sé lo que había en la memoria USB». Madison hizo una pausa. «Necesito que me diga», dijo Madison, «exactamente a qué nos enfrentamos». «Todo». Damián escuchó. «Porque no voy a perder tiempo teniéndole miedo a usted cuando las personas que tienen a Tyler son la amenaza real». La voz de Madison tembló una vez y luego se firmó. «Necesito saberlo todo».
El silencio que siguió duró lo suficiente para que Damián tomara una decisión que Damián no había esperado tomar. Damián le contó todo. Madison llegó a la propiedad una hora después, admitida sin ceremonia por hombres que la observaban con las expresiones cuidadosamente en blanco de personas esperando que les dijeran qué sentir sobre una nueva variable. Damián la recibió en una oficina privada, con el mapa extendido sobre la mesa. 3 lugartenientes de pie contra la pared. Hemos estado rastreando los movimientos de Carver durante 18 días, dijo Damián. Tiene 3 ubicaciones conocidas, pero lo perdimos en las últimas 48 horas. La memoria tiene las comunicaciones de Carver, evidencia de un trato que Carver ha construido con una familia rival durante 2 años. Carver no puede dejar que nadie confirme el contenido. Por eso fue por Tyler, dijo Madison, en lugar de por mí. Porque Tyler es más pequeño y más fácil de mover, y porque Carver pensó que yo le entregaría cualquier cosa para protegerlo. Madison miró los mapas. ¿Dónde están buscando? Zona de almacenes del lado sur. ¡Ay! Espera. Algo había surgido en la memoria de Madison. El tipo específico de detalle que el cerebro de Madison recolectaba y almacenaba sin que se lo pidiera. Un hábito que Madison había desarrollado de años de entrega de víveres donde la diferencia entre el edificio correcto y el incorrecto podía significar una persona mayor esperando hambrienta en el frío. La noche que devolví la cartera, caminé por la calle Crane. Había un camión estacionado fuera del edificio, 2 edificios al norte. Camión blanco de panel. El logo del lado estaba mayormente raspado, pero las últimas letras visibles eran Ares, y había una imagen parcial, como una grúa de carga o una... Madison se detuvo. ¿Eso significa algo? El cuarto se quedó quieto. Uno de los lugartenientes, un hombre tranquilo llamado Bass, se movió a un portátil y escribió durante 30 segundos. Polaris Marine Frat, dijo Bass. Empresa desactivada, corporación de fachada, se disuelve en una LLC registrada desde. Bass levantó la vista. Una terminal abandonada en el ramal sur. Muelle 11. Damián ya se estaba moviendo. Damián se giró de vuelta a Madison una vez en la puerta. Quédate aquí, dijo Damián. Tyler es mi hermano. Lo sé. Los ojos de Damián encontraron los de Madison. Algo moviéndose en ellos que Madison no podía nombrar. Algo que había estado construyéndose desde un banco de parque y una cartera y una mujer que le dio una lección a un jefe mafioso sobre su conciencia y se fue caminando. Lo traeré de vuelta. Damián hizo una pausa. Tiene mi palabra. Era la primera vez en 10 años que Damián Romano daba su palabra a una civil. Todos en el cuarto entendieron el peso de ello. En las semanas entre devolver la cartera y el secuestro de Tyler, Damián no se había permitido pensar en Madison Brooks directamente. En cambio, Damián había permitido al equipo de seguridad compilar un archivo sobre Madison. Y Damián había leído ese archivo 3 veces, y se había dicho a sí mismo que esto era diligencia debida. El archivo le dijo sobre el supermercado Whitmore y la ruta de entrega nocturna y la solicitud a la facultad de veterinaria que nunca había sido presentada. El archivo le dijo sobre la condición de Tyler y las facturas médicas que Madison manejaba a través de una combinación de horas extras, presupuesto rígido, y un fondo de comidas para el barrio que Madison había iniciado 2 años atrás sin adjuntar el nombre de Madison. El archivo le dijo que Madison una vez había devuelto $30 a un hombre que la había pagado en exceso accidentalmente en el mostrador de la tienda de comestibles, que Madison había contado el cambio, notado el error, y llamado al hombre por el estacionamiento. $30. Damián había leído ese detalle 2 veces. El mundo de Damián estaba poblado de personas que calculaban la ventaja con cada respiración. Personas que medían cada interacción en términos de lo que podría rendir, qué apalancamiento podría crear, qué deuda podría generar. Damián no había encontrado, en más tiempo del que podía recordar con precisión, a alguien cuyas matemáticas morales simplemente no incluían esas variables. No porque Madison fuera ingenua, el archivo dejaba claro que Madison era todo lo contrario. Sino porque la honestidad era tan profundamente estructural en quien era Madison que aparentemente no se le ocurría operar de otra manera. Damián se encontró pensando en la manera en que Madison había dicho a alguien menos honesto podría haberla encontrado. No como un juicio, sino como un hecho, un simple hecho práctico ofrecido a un hombre al que Madison no tenía razón para ser amable sin ninguna conciencia de que la amabilidad era lo que Madison practicaba. Damián envió una donación anónima al departamento de cardiología de Tyler la semana siguiente. La cantidad cubría los próximos 18 meses de tratamiento de Tyler.
Damián se dijo a sí mismo que era gratitud por la cartera. Damián se mentía a sí mismo, pero tenía la disciplina profesional para no examinarlo demasiado de cerca. Carver había pasado 2 años siendo paciente, y pasó los días después de las grabaciones del vestíbulo en un estado de pánico controlado que la paciencia de Carver no podía manejar del todo. La memoria USB de Romano era apalancamiento, el tipo de evidencia que podía destruir a Carver antes de que completara la transición a la familia rival Solís si Madison la había copiado. Si Madison había abierto los archivos encriptados, si Madison había hecho algo con los datos más allá de cargar una cartera por un parque. Carver no podía permitirse el riesgo. El único resultado seguro en el cálculo de Carver era el silencio. Y la ruta más rápida para silenciar a Madison Brooks era remover lo único que Madison nunca sacrificaría. Tyler fue tomado un martes. Los hombres de Carver eran profesionales. El chico estaba asustado, pero sin daños, y Carver fue preciso en la amenaza. La memoria o el hermano. Carver no esperaba que, cuando hiciera la llamada, Madison fuera a Damián Romano en lugar de derrumbarse. Carver había cometido el mismo error que el mundo siempre cometía con mujeres como Madison. Carver había mirado la suavidad y decidido que era toda la historia. Cuando Bass ejecutó el nombre de Polaris Marine Frat y Damián recogió el abrigo, Carver tenía aproximadamente 90 minutos antes de que el mundo que Carver había construido a su alrededor se desmoronara. Carver no sabía del logo en el camión. No sabía de la memoria de Madison. No sabía que la mujer curvilínea de la tienda de comestibles que hacía entregas de víveres a extraños mayores y devolvía carteras con fortunas adentro sin contar el efectivo había pasado toda la vida adulta prestando atención a los tipos de detalles que la gente rica pagaba a otras personas para notar por ellas. Carver debería haberlo sabido. El muelle 11 a las 2 de la madrugada lucía exactamente como el tipo de lugar donde las peores cosas ocurrían silenciosamente. Silencio industrial oxidado, el golpeteo del agua contra el concreto, contenedores apilados en largas y oscuras hileras que tragaban el sonido. Damián se movió a través del muelle con los hombres en la violencia organizada particular de una fuerza que había hecho esto antes y hacía tiempo había dejado de gastar energía en la emoción durante la ejecución. Damián guardaba la emoción para después. Damián había aprendido esa disciplina de joven. Tyler estaba en un contenedor de carga cerrado en el extremo más alejado del muelle, solo, sin daños, furioso de la manera en que los chicos de 16 años son furiosos cuando están asustados y se niegan a mostrarlo. Cuando Bass cortó el candado y abrió la puerta, las primeras palabras de Tyler fueron: «Mi hermana va a estar muy enojada». «Te espera», dijo Bass con la voz más gentil que alguien en la organización Romano hubiera escuchado de Bass. «Vamos». La confrontación con Carver ocurrió en el edificio principal de la terminal y fue breve de la manera en que las confrontaciones de Damián siempre habían sido breves. No por falta de minuciosidad, sino por precisión. No hubo monólogos. No hubo actuación extendida de poder. Damián dispuso la evidencia de la traición de Carver ante los propios lugartenientes de Damián presentes como testigos, incluyendo las grabaciones del vestíbulo, las comunicaciones de la memoria, y 18 meses de registros financieros que contaban una historia de perjurio sistemático en números que no podían discutirse. «Fuiste tras una civil», dijo Damián. Y esa fue la oración que cayó más pesada en el cuarto. Una mujer que no tenía nada que ver con nada de esto, que cometió el error de ser honesta, y usaste al hermano para amenazar el silencio. Damián miró a Carver con la expresión de alguien que ha terminado de decidir. Eso es lo que termina esto. Lo que le ocurrió a Carver esa noche sería discutido en la organización Romano por años. No en detalle, sino de la manera en que ciertos finales se convierten en taquigrafía de lo que significaba el nombre Romano. El traidor había calculado mal cada variable. Carver había construido el plan alrededor de la suposición de que las personas sin poder podían moverse como piezas. Que la suavidad era un punto de presión en lugar de un ancla. Carver estaba equivocado en todo. Tyler fue entregado a la propiedad, abrigado, alimentado, quejándose alegremente de la humedad del contenedor. Y Madison lo sostuvo durante 30 segundos en completo silencio antes de empezar a llorar, y luego detuvo el llanto con visible esfuerzo y comenzó a verificar los signos vitales de Tyler con la misma calma enfocada que Madison traía a todo. «Estoy bien, Maddie», dijo Tyler, tolerando la inspección con la resignada dignidad de alguien que había crecido siendo revisado. «Lo sé», dijo Madison. «Solo verifico». Cuando Tyler fue asentado con comida y el médico de la familia Romano, que era excelente y al que Tyler interrogó extensamente sobre farmacología cardíaca,
Para la clara sorpresa y eventual respeto del médico, Madison se sentó sola en un pasillo tranquilo afuera y por primera vez en toda la noche se permitió sentir el peso acumulado completo de la noche. Damián la encontró ahí. Damián se sentó junto a Madison, no frente a Madison, no a una distancia profesional, sino junto a Madison de la manera de alguien que ha tomado una decisión y ha terminado de cuestionársela. «Está bien», dijo Damián. «Lo sé». Madison exhaló. «Gracias». «Tú lo encontraste», dijo Damián. «Yo solo manejé». Madison casi se rió. Salió como algo entre los dos. El logo fue un detalle de suerte. «No fue suerte», dijo Damián. «Has estado prestando atención al mundo toda la vida de maneras que la mayoría de las personas nunca aprenden». «¿Eso es?» «Es suerte», dijo Madison. «Eso es quien soy». Madison se giró para mirarlo, y entonces en la quietud del pasillo con todo el peligro finalmente pasado, Madison Brooks vio a Damián Romano claramente por primera vez. No el nombre, no la reputación, no el peso de todo lo que la ciudad creía sobre Damián, sino al hombre. El que había sido honesto con Madison cuando no tenía que serlo. El que había dado su palabra y la había cumplido. El que se había sentado junto a Madison en un pasillo en lugar de pararse sobre ella. «Te busqué», dijo Madison. «Después de que llamaron sobre Tyler. Sé lo que eres». «Lo sé», dijo Damián. «Debería importarme más de lo que importa», dijo Madison con quietud. «He estado tratando de decidir por qué no importa». «¿Y?» «Porque la noche en que devolví la cartera», dijo Madison, «me miraste como si valiera la pena mirarme. No como si fuera ingenua. No como si fuera un problema. Como si fuera alguien que te había sorprendido». Madison mantuvo la mirada de Damián. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me miró así». Algo se desplazó en la expresión de Damián, se movió más allá de la guardia que Damián mantenía como arquitectura. Se convirtió en algo más privado. «Me sorprendiste», dijo Damián. «Continúas sorprendiéndome. Eres la persona más inesperada que he encontrado en toda la vida, y he estado en cuartos con personas muy impredecibles». La voz de Damián cayó al registro bajo que significaba sinceridad en lugar de autoridad. «Hace 3 semanas te envié un pago anónimo para el tratamiento de Tyler. Me dije a mí mismo que fue porque habías hecho una cosa honesta. Esa no fue la única razón». Madison lo miró por un largo momento. «¿Eras tú?» «Sí. Podrías haberme dicho simplemente». «Intentaba», dijo Damián con algo que podría haber sido lo más cercano al remordimiento que Damián era capaz de sentir, no complicar más la vida. «¿Y ahora?» Damián extendió la mano y tomó la mano de Madison. Ambos mirando hacia adelante a la pared del pasillo. Hacia nada, de la manera en que las personas a veces encuentran más fácil decir cosas verdaderas cuando no mantienen el contacto visual. «Ahora», dijo Damián, «me gustaría dejar de pretender que no he pensado en ti todos los días desde que saliste del vestíbulo y me dijiste que tuviera más cuidado». El pulgar de Damián se movió sobre los nudillos de Madison, deliberado y cuidadoso. «Y me gustaría preguntar apropiadamente si me permitirías ser algo más que un extraño». Madison miró hacia abajo, las manos unidas. Un hombre que podía poner de rodillas a 3 manzanas de la ciudad le pedía permiso. Madison pensó en eso, en lo que significaba, en la particular gentileza de alguien eligiendo preguntar en lugar de tomar. «Deberías saber», dijo Madison, «que Tyler te interrogará sobre cardiología y también sobre 6 otros temas que Tyler considera personalmente importantes». «Lo espero con interés», dijo Damián. Damián hizo una pausa. «Y no voy a pretender que tu mundo no me asusta», dijo Madison, «porque sí me asusta, pero he pasado toda la vida asustada por las cosas y haciendo lo que había que hacer de todas formas». Madison se giró para mirar a Damián directamente. «Así que no me voy a ninguna parte». Damián la besó entonces, tranquilamente, sin prisa, el beso de un hombre que había sido paciente mucho tiempo y pretendía hacer esto correctamente. Las manos de Madison se giraron en las de Damián y se aferraron, y para ambos se sintió como algo que había estado en proceso de convertirse desde un banco de parque y una cartera de cuero y una mujer que le dio una lección sobre la conciencia. Varias semanas después, una gala benéfica llenó el gran salón de la propiedad Romano con los nombres más poderosos de la ciudad, políticos, miembros de juntas directivas, filántropos que escribían cheques en cantidades que tenían comas en lugares desacostumbrados, todos en apoyo de una fundación cardíaca para niños sin nombre particular, pero entendida por todos los presentes como un homenaje a un chico llamado Tyler Brooks, quien actualmente estaba en el rincón del salón describiendo patrones.
De migración de aves a 3 lugartenientes romano que parecían genuinamente fascinados. Damián estaba al frente del salón y esperaba el silencio con la facilidad de alguien que nunca había dudado de que llegaría. Hace 3 meses, dijo Damián, una joven encontró una cartera en un parque y caminó 12 manzanas en el frío para devolverla a un extraño. Madison rechazó una recompensa. Madison le dio al propietario una lección sobre la responsabilidad personal. Una oleada de risa sorprendida se movió por el cuarto. Madison luego fue a casa y no le dio más importancia al asunto porque para Madison simplemente no era una cosa notable. Era lo único que hacer. Damián miró a través del cuarto hacia donde Madison estaba de pie con un vestido azul medianoche que hacía luminosos los ojos avellana, con los rizos color caramelo sueltos alrededor de los hombros, mirándolo con la firme y clara atención que Damián había llegado a entender era simplemente como Madison miraba todo, completamente honestamente, sin armadura. La mayoría de las personas en mi vida, dijo Damián, han respetado el nombre o temido la reputación o querido algo que la posición podía proporcionar. Esta mujer devolvió la cartera sin saber quién era yo, rechazó lo que le ofrecí, no pidió nada a cambio, y luego cuando lo peor llegó por alguien a quien amaba, Madison se paró en un cuarto lleno de hombres que le asustaban y nos dio la única pieza de información que lo cambió todo. Damián cruzó el salón. La multitud se movió sin que le pidieran. Damián se detuvo frente a Madison y tomó la mano de Madison a plena vista de cada capitán, cada político, cada miembro de la organización romano reunidos para ser testigos. No eres la mujer que devolvió la cartera de un extraño, dijo Damián, tanto para Madison como para el cuarto. Eres la mujer que me mostró cómo luce cuando alguien hace lo correcto sin calcular el costo. Eres mía. No porque te haya reclamado, sino porque no hay una versión de la vida en adelante que esté dispuesto a imaginar sin ti en ella. La voz de Damián bajó, privada dentro del momento público. Y has robado completamente sin permiso lo único que estaba seguro que nadie podía quitarme. Los ojos de Madison estaban brillantes. ¿Qué es eso? La atención completa e indivisa, dijo Damián. Permanentemente. Madison se rió, la risa real, sin guardia, la que Tyler siempre decía que sonaba como la mejor versión de Madison. Damián la vio ocurrir y sintió que algo se asentó en el que había estado inquieto durante 3 meses, quizás más, quizás siempre. Madison dio un paso al frente y cerró la pequeña distancia final entre los dos. Devolví la cartera, dijo Madison con quietud. No esperaba nada a cambio. Lo sé. Damián hizo una pausa. Por eso te lo estoy dando todo. El cuarto detrás de ellos estalló, no en los educados y medidos aplausos de personas actuando la respuesta, sino en algo genuino y fuerte y completamente real. Y Madison Brooks, que había pasado 6 años invisible bajo las luces fluorescentes de una tienda de comestibles, que entregaba víveres a extraños en el frío e iniciaba fondos de comidas anónimos, que había abandonado la facultad de veterinaria y sostenido la mano de Tyler en cada sala de espera y no pedido nada, no esperado nada, se permitió esperar muy poco. Madison estaba de pie en un salón lleno de las personas más poderosas de la ciudad, sostenida por un hombre que la había elegido frente a todos ellos. No a pesar de todo lo que Madison era. Por cada parte de ello.